Hola, hoy vamos a hablar del último de los conceptos claves. Nos ha costado 8 capítulos para meter todos los conceptos, todos entran dentro del tema 6 y hoy vamos a hablar del óptimo de Pareto. Es muy importante el concepto porque es una pieza del puzzle que cuesta mucho trabajo que se hayan puesto de acuerdo si sirve o no sirve y dónde encaja esa pieza del puzzle. O sea, es quizás una de las más difíciles de colocar. De entrada, os diré que Pareto, Wilfredo Pareto, era de familia italiana, por eso a veces lo veréis escrito con V, pero él se movió mucho porque nació en París, murió en Suiza y pasó parte de su vida en Suiza. Quiere decir que traducido al inglés también se escribe Wilfredo, también se escribe con W. Las dos maneras son válidas. Él nació en el siglo XIX, vivió 75 años y fue una persona muy inquieta, es decir, que primero hizo la carrera de ingeniero, luego estudió sociología y por último estudió economía y estuvo trabajando en una cátedra cuando ya tenía 45 años y allí estuvo en Suiza hasta que murió. O sea que era una persona que sabía idiomas, una persona intelectual que estudió varias carreras y que se movía. Y él, este óptimo de Pareto, que es lo que vamos a intentar valorar hoy, esa pieza, la importancia que tiene y sobre todo dónde va colocada, porque ya sabéis que las piezas, si no están colocadas en su sitio, bueno, algo sirve, pero no lo suficiente. Entonces, seguimos con este canal importantísimo, ya sabéis que es un canal educativo, porque lo que trato es de aportar ideas para hacer un mundo mejor que han de vivir los jóvenes. Por eso es educativo, porque va especialmente dirigido a los jóvenes. Y este óptimo de Pareto sí que es un concepto importante y precisamente si no aclaramos este concepto, pues no nos vamos a entender. Entonces, lo que voy a tratar sobre todo es decir, esta pieza del puzzle, dime exactamente dónde encaja. Y precisamente encaja en el tema de los derechos humanos. Es decir, el cumplimiento, el deber de los derechos humanos que expliqué, la dificultad cuando toqué el tema de los derechos humanos, pues precisamente el óptimo de Pareto, yo pienso que ahí es el punto que marca el límite de la libertad. Es decir, uno de los derechos humanos es la libertad. Y cuando te excedes creyendo que eres libre para hacer lo que te dé la gana, eso se llamaría libertinaje. Es decir, que el óptimo de Pareto te viene a decir que tu libertad termina donde empieza la de los demás. Bueno, pues vamos a ir viendo este concepto que es importantísimo. Dentro de los, digamos, grandes hombres que han aportado algo de manera científica, sin ideología, a los conocimientos económicos, bueno, ya os he citado varios, Adam Smith, también os he citado a Carl Mengel, hemos hablado muy de pasada de Mises, que escribió 2 libros importantes, uno de ellos precisamente La acción humana, explicando la condición humana. Hemos hablado más de Hayek, con la hipótesis de Hayek y por qué necesitamos bajar la economía al mundo de la ciencia. Milton Friedman, no hemos hablado de él, pero fue un premio Nobel importante. Y hoy precisamente nos vamos a centrar en Wilfredo Pareto, que muchos le pueden conocer por el principio de Pareto, que dice que sabiendo el 20% más o menos de las cosas, consigues como el 80% de los resultados. Bueno, eso hoy no voy a debatir ese tema. Lo que sí voy a hablar es del óptimo de Pareto. Si realmente ese óptimo de Pareto es una pieza clave del puzzle y sobre todo dónde debe ir colocada. Entonces, él ya nos dijo en su momento, otra frase suya, es que la condición humana no siempre toma las decisiones racionales. Dices, claro, eso lo habíamos visto cuando en el tema 6, en el capítulo 5, estuvimos estudiando la condición humana. Y decíamos que precisamente la condición humana viene de la evolución y precisamente lo que más estimulado hemos tenido durante toda la evolución, como el resto de los mamíferos, es nuestro sistema límbico, que es el sistema de la supervivencia. Es decir, que somos fruto de la evolución y ha predominado el sistema límbico, que es el que recibe la orden de la naturaleza de sobrevivir y reproducirse, porque una especie que no consiga sobrevivir ni reproducirse es una especie que se extingue. Entonces, todas las especies, si han llegado hasta aquí, es porque cumplen esos 2 principios. Entonces, los mamíferos lo tienen con un sistema límbico especialmente desarrollado. Y el ser humano no es distinto al resto de los mamíferos, es decir, que tiene un sistema límbico muy desarrollado. Y eso hace que muchas de sus decisiones no se tomen con el neocórtex, no se utilice
la parte de nuestro superpoder, la zona que se ha desarrollado y que nos diferencia del resto de los mamíferos, y que la IA viene aquí para ayudar. Es decir, que yo soy muy optimista con el tema de la IA, pero eso sí, como ya dije cuando expliqué este tema, si no conseguimos explicar bien los derechos humanos, y ahí viene Pareto a decirnos con su óptimo de Pareto cómo conseguimos que se respeten los derechos humanos, porque ya habíamos visto que el ser humano, por este orden del límbico de sobrevive, reprodúcete, no está especialmente programado para respetar los derechos humanos de los demás. Sí, para defender sus propios derechos, pero no para respetar los derechos humanos de los demás. Entonces, claro, cuando Wilfredo Pareto dice que la condición humana no siempre toma las decisiones racionales, por supuesto, totalmente lógico. Así que, claro, lo que necesitamos es esto. Y el hecho de que no respetemos los derechos humanos, por eso ahí el óptimo de Pareto encaja perfectamente, esa pieza del puzzle encaja perfectamente. También cuando estudiamos en el tema 6, el capítulo 1, que expliqué los derechos humanos, vimos esta diapositiva donde hablábamos que el gran problema de los derechos humanos es que no tenemos esa tendencia al deber de respetar a los demás. Sí tenemos tendencia a exigir los nuestros, incluso tendencia a abusar de ellos, por eso los equivocamos con los derechos humanos, económicos, pero el problema del deber de respetar tiene el peligro de no cumplirlos. Por eso el óptimo de Pareto te explica cómo se puede cumplir. Es decir, aquí no hay peligro de abuso. Es decir, yo respeto tanto los derechos humanos que me paso. Dices, no, nunca te vas a pasar. Aquí sí que te puedes pasar. Entonces, la idea es que la justicia, cuando alguien no cumple el deber de respetar los derechos humanos, la justicia pues tiene que actuar. Pero si explicáramos desde pequeñitos exactamente los derechos humanos y el óptimo de Pareto, la gente lo tendría más claro y no habría tanta gente que se salte y que tenga que caer luego en manos de la justicia, que para hacer justicia te tiene que privar de tu libertad. Porque cuando tú demuestras que en libertad no eres capaz de respetar los derechos humanos de los demás, pues lógicamente la justicia tiene que privarte de libertad hasta que comprueba que sí vas a respetarlos y vuelve a dejarte libre. Entonces, esta diapositiva que veíamos como la base, es importantísimo, la base, digamos la línea roja de que todo funcione de forma maravillosa es precisamente los derechos humanos, que ya lo expliqué en el tema 6, capítulo 1. Y además hablé de la importancia de que se debe educar desde pequeñitos, porque el cerebro, cuando interioriza de verdad las cosas, es cuando se educan desde pequeñitos. Y debe estar en la Constitución para que todo el mundo tenga claro cómo se debe hacer una buena convivencia, que el libre mercado funcione bien y que los países puedan evolucionar de una manera democrática, liberal, con buena convivencia, con buen respeto, sin violencia, etc. Entonces, esto, tenemos el problema de que dices, a ver, entre los derechos humanos naturales uno de ellos es el derecho a la libertad. Claro, tenemos tendencia a pasarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando te dicen que esto lo explicamos con los sistemas complejos y uno tan simple como si bebes, no conduzcas, dices, a ver, yo con mi libertad y con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Y si quiero beber, bebo. Dices, no, porque la reacción en cadena que puedes provocar es que puedes no lesionarte a ti mismo, que ahí hasta ese punto tendrías razón. El problema es que puedes lesionar a otros. Es decir, si sacan una ley en la que te prohíben utilizar el móvil en el coche, es lógico, porque cuando tú te distraes, que es la causa más frecuente de los accidentes, son las distracciones, pues cuando te distraes vuelves otra vez a tener peligro de accidente y, lógicamente, de que eso repercuta sobre otros. E incluso fumar en el coche. Lo lógico es que si cumplimos el óptimo de Pareto, cuando tú fumas, digamos, apelando a tu libertad, dices, pero si hay alguien más en el coche contigo, que sepas que a esa otra persona le estás perjudicando. Incluso aunque estés en tu propia casa, tú no puedes tener invitados y ponerte a fumar. Ay, es que hago lo que quiero y además estoy en mi casa. Dices, pues entonces no metas invitados, porque fumas perjudicando a los invitados. Luego no estás cumpliendo el óptimo de Pareto. Luego, fijaros qué importante es ese óptimo de Pareto de que cuando no es posible mejorar la situación de una persona sin perjudicar a los demás, ese sería el óptimo de Pareto. Entonces, se cumple en este ejemplo y lo que ocurre es que hay momentos en que no se puede cumplir el óptimo de Pareto y que no es buen momento para aplicarlo, y hay momentos en que sí encaja perfectamente y ahí es donde sí tenemos que aprender a utilizar el óptimo de Pareto. De hecho, incluso preguntas a la IA y la IA, como la IA actual no es una IA auténtica, sino que depende del programa, o sea, de los datos que le hayas metido. Todavía no estamos ante una IA auténtica. Bueno, pues la IA tampoco se aclara, es decir, como en muchos otros temas, sino que simplemente coge información y la información, si no está
como ocurre actualmente con el óptimo de Pareto, no está bien encajada en su sitio, pues ni siquiera la IA resuelve el problema. Entonces vamos a ver primero lo que no es el óptimo de Pareto. Pues mirad, curiosamente no es un buen principio de economía, aunque precisamente Pareto lo sacó dentro de la economía, como dando a entender que una situación, cuando no es posible mejorarla sin empeorar las cosas, pues ahí es donde acaba la máxima eficacia. O sea, que él sacó el óptimo de Pareto para ver cuál era la máxima eficacia dentro de la economía. Pero claro, dentro de la economía, tú, por ejemplo, no lo puedes aplicar porque entonces no admitiría la libre competencia. Porque si un comerciante pone un negocio y al cabo de un tiempo hay alguien que se pone al lado y le hace competencia, diría, oye, que me estás perjudicando. Y entonces dices, bueno, pues de acuerdo con el óptimo de Pareto, pues nadie podría poner una tienda al lado de la otra, porque se produce un atentado contra esa persona que se siente perjudicada. Pero claro, también estás perjudicando la libre competencia. Y la libre competencia dentro del libre mercado es lo más importante que existe, porque eso es lo que hace que la gente se estimule a mejorar y que ofrezca productos de buena calidad y a buen precio por la competencia y por el intento de mejorar porque estás compitiendo con otro, ¿sabes? Es como si haces una carrera y solo corres tú. Dices, pues ¿para qué voy a correr? No me esfuerzo si no hay competencia. Entonces, la libre competencia es la clave de la excelencia. Es decir, la clave de que todo el mundo, dentro de su negocio, quiera mejorar, porque si no, el al lado se lleva el beneficio. Entonces, la libre competencia, que es tan importante dentro del libre mercado, pues contradice el concepto de Pareto. Luego aquí no lo puedes aplicar. Dices, entonces el óptimo de Pareto no sirve para nada. A ver, la pieza existe, la pieza la tienes, pero es que la estás colocando donde no es. Entonces, claro, no te funciona porque la estás poniendo en un mal sitio. Entonces, no sirve para la economía ni para la libre competencia. Tampoco es un concepto de igualdad, porque el óptimo de Pareto no quiere decir que el que se haya esforzado y haya conseguido las cosas por mérito sin perjudicar a nadie vaya a tener igualdad, sino que cada uno lo que haya conseguido con su esfuerzo. Luego, como la economía no es un concepto de suma cero, es decir, que si yo tengo 10 es porque le he quitado al otro. No, yo puedo tener 10 habiéndomelos ganado yo, sin haber perjudicado a nadie. Luego, por ejemplo, Amancio Ortega partió de cero, consiguió producir productos de buena calidad a buen precio. Y entonces ha vendido tanto y ahora es el hombre más rico de España. Pero lo ha hecho legalmente. Luego, ¿necesitamos igualdad? No. ¿Perjudicó a alguien? No. ¿Se lo ha ganado él solito? Sí. Luego lo que hay que hacer es admirarle, premiarle, porque no solo él se ha hecho rico, sino que ha dado muchos puestos de trabajo, a la gente la ha hecho feliz ofreciéndole productos de buena calidad a buen precio. Luego, el libre mercado, como ya sabíamos, tenía forma, digamos, la sociedad se representa en forma, la representación gráfica es en forma de rombo. Luego, no se pretende la igualdad. Luego, cuando uno aplica el óptimo de Pareto como relacionando con la igualdad, que sepáis que no. Sí, digamos que sí que respeta lo que es la equidad. La equidad veremos ahora que sí lo respeta. Tampoco implica justicia, porque claro, cuando vas a un juicio, uno gana, otro pierde. Luego, si es un juicio en el que se debate quién tiene razón, pues le darán la razón a uno, el otro sale perjudicado. Luego, por eso dices tú, pero si el óptimo Pareto no sale ni en las leyes, ni los abogados ni lo miran. Es decir, porque no lo saben, en ese momento no se está aplicando bien, porque no es para eso el óptimo de Pareto. Es decir, que para ninguno de los derechos humanos fundamentales, por ejemplo, la educación, la sanidad, tampoco, porque tú pagas impuestos para que funcione la sanidad, dices, yo estoy pagando y nunca me he puesto malo, y nunca lo he usado. Pero hay otro que está todo el día allí, dices, pues no sirve para eso el óptimo de Pareto. Entonces, los impuestos justos tampoco. Es decir, el otro día vimos la curva de Laffer y pues hay quien paga más impuestos, hay quien paga menos, siempre que sean justos, ningún problema. Pero no puedes aplicar el óptimo de Pareto porque si no, claro, dice, el que paga impuestos se siente perjudicado porque el otro paga menos. Dices, no sirve para eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora dónde encaja la pieza, dónde sí sirve. Entonces, la más importante, poner límite a los derechos humanos naturales. Ahí el óptimo de Pareto es la guinda del pastel, porque si los derechos humanos naturales explicábamos que era necesario que la gente los respetara, pues el óptimo de Pareto te aclara perfectamente cómo los puedes respetar. Luego, la frase que hablaremos el próximo día, porque hablaré de Maquiavelo, bueno, pues se le atribuye la frase de que el fin justifica los medios. Pues no, es decir, el óptimo Pareto contraindice, porque sería justifica los medios siempre y cuando respete los derechos humanos naturales. Entonces, nadie puede perjudicar a nadie.
Y entonces sí que la convivencia diaria y sobre todo los intercambios voluntarios, ahí sí que hay que aplicar el óptimo de Pareto, porque quiere decir que tú intercambias con otro y al final los dos, cuando son voluntarios, los dos salen beneficiados, que es lo que se llama la negociación. Es decir, que si, por ejemplo, vas dos amigos, van a comprarse una pizza, dices, bueno, pues la partimos por la mitad, yo me como la mitad y tú la otra mitad. Entonces, bueno, pues ahí se mantiene, digamos, como una mejora. Imaginaos que uno va, se ha comido la mitad, el otro lleva solo 3 trozos y dice, ya no puedo más, estoy lleno, ya no me cabe ni un trocito más. Dice, el otro dice, oye, pues yo me he quedado con hambre. Dices, bueno, pues tómate mi trozo, porque yo ya no quiero más, puedes tomarte mi trozo. Luego ha habido una negociación y una mejora, perfecto. Pero ¿qué ocurriría si el que se quedó con hambre dice, oye, todavía tengo hambre, te quito un cacho de los tuyos? Y dices, no, hombre, a ver, estos son míos y yo no estoy saciado, lo necesito, luego no me lo puedes quitar. Porque si me lo quitas me perjudicas, porque el que se queda con hambre soy yo. Entonces ahí es donde llegaríamos al óptimo. Es decir, ya no puedes mejorar ni coger más trozos, es decir, no puedes mejorar tu situación sin perjudicar a otro. Luego, ahí es donde el óptimo de Pareto encaja perfectamente. Pues fijaros que ahora, hablando de la negociación, podríamos hablar también de lo que está ocurriendo con las negociaciones de Trump con Irán. Claro, este tema, que lo expliqué, el tema 4, cómo evitar la Tercera Guerra Mundial, allí podéis ver este tema, donde explico la importancia de buscar una solución correcta, que sería esta. Pero claro, ahora en estos momentos la gente no se desarma porque para conseguir la paz quieren estar preparados para la guerra, es decir, que estar tan fuertes que nadie se meta con ellos, y otros porque a lo mejor tienen una ideología que quieren conseguirlo para usarlo de verdad, no para que no les ataquen, sino para usarlo de verdad. Entonces aquí Trump, digamos que tiene razón de que, dada la ideología que hay en Irán, Trump dice que no conviene que Irán permitir que consiga la bomba atómica, porque sería capaz de usarla. Es decir, hay muchos países que la tienen. Por ejemplo, Francia tiene 290 cabezas nucleares, pero por ejemplo, sabes que Francia no lo va a usar. Lo tiene como medida disuasoria para que nadie le pueda agredir a ellos, pero no lo va a usar. Sin embargo, Irán, dada la ideología que tiene, sí que hay un peligro de decir, si la tienen, es que la pueden usar. Entonces, ahí digamos que Trump tiene razón. Sin embargo, por ejemplo, cuando el Papa dice no a la guerra, claro, y a Trump le parece mal, dices, ¿pero qué esperabas que dijera el Papa? Que sí a la guerra. Es decir, es obvio que no te puedes enfadar porque el Papa diga no a la guerra. Otra cosa es, ¿cuál es la solución a no a la guerra? Y en este tema, la solución la explico y actualmente sería un buen momento para aplicar esta solución que yo comentaba de hacer un solo bloque que estuviera todo ello a cargo de la ONU. En la ONU están 193 países, es decir, la mayoría de los países. Hacer un solo ejército sería mucho más fácil convencer a Irán de que no puede ni necesita, porque lo que habría que hacer es desmantelar las bombas nucleares, pero bueno, que no necesita crear bombas nucleares porque no tiene por qué usarlas, nadie debería usarlas y la tendencia natural sería desmantelarlas, no seguir aumentando bombas nucleares, y menos si tienes intención de usarla. Luego, la solución sería esta. Luego, el Papa, que está a favor de la paz, sería bonito de que la solución que yo explico en este capítulo pudiera llegar a sus oídos. Dices, sí, tú estás en inopia, decir, pero ¿cómo vas a pensar que el Papa te va a escuchar a ti? Dices, mira, la teoría de los 6 pasos, de los 6 contactos, que te dice que entre una persona y otra, de cualquier parte del planeta, solamente necesitas 6 pasos, 6 contactos. Digamos, por ejemplo, los siguientes. Yo al hablar, algunos de los que me oyen pueden ser cristianos. Esos cristianos conocerán a algún sacerdote de su zona. Los sacerdotes conocerán a algún obispo de su diócesis. Los obispos podrán conocer a algún cardenal, los cardenales conocerán a algún asesor del Papa, y algún asesor del Papa podría decirle, oye, pues, ¿por qué no proponemos esta idea? Parece que podría ser buena. Sobre todo ahora que Trump prácticamente tiene la OTAN debilitada. Dices, pues sería perfecto. Dices, mira, la OTAN está frágil. Pues vamos precisamente a aprovechar el momento para buscar esta solución. Y entonces dices, bueno, no sería tan mala idea que en 6 pasos pudiera llegar a la gente que ahora tiene el poder de hacer algo. Los jóvenes de ahora, como no tienen ese poder igual que yo, pues no pueden hacer nada, salvo educarse y reflexionar sobre esto que yo estoy diciendo, por si les gusta o les parece bien. Entonces, yendo al grano,
donde encaja la pieza del óptimo de Pareto es precisamente para explicar al ser humano, que de forma natural no lo hace, explicarle cómo debe respetar los límites de los derechos naturales de los demás. Mirad, por un lado, la propiedad privada es como más fácil de entender, porque las vallas hacen buenos vecinos, es decir, que sabes que tu propiedad privada termina donde empieza la propiedad privada de otro. Luego, buenas vallas hacen buenos vecinos. Luego, aquí el óptimo de Pareto es fácil de cumplir y fácil de entender. Cuesta un poquitito más en la parte de la libertad, es decir, la propiedad privada de nuestra mente, que actúa en libertad, pues nuestra mente es un poco egoísta y tiene exceso de defender su libertad y querer hacer lo que quieras. Y bueno, el óptimo de Pareto te dice, no puedes hacer lo que quieras, porque tu libertad también termina donde empieza la libertad de los demás, porque si no sería libertinaje. Bueno, pues aquí, precisamente, para la convivencia y para la negociación, el óptimo de Pareto encaja perfectamente y además es una pieza fundamental. Sobre el cuerpo humano, pues lo mismo. Es decir, el cuerpo humano de los demás es propiedad privada. Tú no puedes agredir ni usar violencia porque estás agrediendo propiedad privada de otra persona. Luego también el óptimo de Pareto te diría, tú, por ejemplo, a la hora de hacer bromas, como las novatadas, bueno, pues las bromas, para que sean buenas y respeten el óptimo de Pareto, tienen que hacer gracia al que las recibe. Porque cuando no hace gracia al que la recibe, quiere decir que no has perjudicado al otro. Luego, no has cumplido el óptimo de Pareto. Y lo malo es que cuando tú haces bromas que hieren al cuerpo, también hieren a la mente. Por eso el bullying, que lo vemos ahora aquí, el bullying ataca al cuerpo y ataca a la mente. Y entonces es tan importante que se explique el óptimo de Pareto partiendo de la propiedad privada, porque ahí es muy fácil de entender. Entonces, sabemos que la propiedad privada surgió de forma espontánea, es justa, además educa a la gente a ser responsable, porque cuando tiene una propiedad privada, lógicamente tiene que cuidarla. Luego le hace responsable. Tener propiedad privada beneficia a la condición humana. Y todo lo que tiene dueño es cuidado por el dueño. Por eso las gallinas nunca estarán en peligro de extinción, porque el que tiene gallinas las cuida porque sirve de alimento tanto para la carne como para los huevos, sirve de alimento. Luego, las gallinas, y si tienen dueño, nunca será un animal que esté en peligro de extinción. En cambio, los animales salvajes que no tienen dueño, esos sí están en peligro de extinción. Y luego nos hace trabajar no solo para nosotros, para ascender en la pirámide de Maslow, sino que nos hace trabajar también para sacar adelante a nuestra familia. Bueno, todo eso entra dentro de la condición humana. Entonces, en la propiedad privada es fácil de entender. En el cuerpo, la no violencia, hay que educar desde pequeños para que la gente no abuse, o sea, los niños no abusen de otros niños. Es decir, el sentirse fuerte con mucha facilidad hace que cometas el abuso de pasarte con los demás. Y lo malo no es el daño que puedes hacer físico, sino el daño que haces en la mente de esa persona, que puede quedar traumatizada porque la mente en los niños es muy frágil. Ya lo decía Jesucristo, decía, el que haga daño a uno de esos niños, más vale que se pusiera una rueda de molino en la cabeza y se tirara al agua. Es decir, bueno, ¿cómo es que hace 2000 años ya Jesucristo ya pensaba en esas cosas? Dice, pues mira, es un punto a su favor. Evidentemente, el daño que se hace en la mente es incluso más importante que el daño físico, porque el daño físico, una herida, se cura en unos días, pero la mente te puede quedar traumatizada de por vida. Luego, cuidado con el saber respetar los derechos humanos, la violencia y la libertad, importantísimo, pero claro, imposible si no se hace con educación. Por eso, en los colegios, el enseñar los derechos humanos y enseñar el óptimo de Pareto debía ser casi de lo primerito y lo que habría que hacer constantemente. Entonces, donde yo coloco la pieza, digamos, como el punto más importante, clave de la pieza, es precisamente para el respeto a la libertad, para saber que tu libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Entonces, si no se respeta esto, ya sería libertinaje. Entonces, ¿puedo yo tocar la trompeta a las 2 de la mañana en medio de la calle? Dices, no, porque no estás cumpliendo el óptimo de Pareto. Porque, ay, es que soy libre, hago lo que me da la gana. Dices, no, porque estás perjudicando a otro. Luego, aquí es donde mejor se aplica el óptimo de Pareto para no caer en este problema. Entonces, no, en cuestión de libertad y derechos humanos, no obligar, no prohibir. Dices, vale, pero eso necesita un pequeño matiz. Es decir, no obligar, salvo al respeto de los derechos humanos naturales, porque todo tiene consecuencias, unas más a corto plazo y otras a largo plazo, pero todo tiene consecuencias. Luego, no obligar, salvo
el respeto de derechos humanos naturales, que es el óptimo de Pareto. No prohibir, pues lo mismo, dices, no prohíbes salvo el respeto de los derechos humanos de los demás, porque si no estaríamos hablando de libertinaje, ya no estamos hablando de libertad, sino estaríamos hablando de libertinaje. Luego, aquel que quiere ser totalmente libre, dice, yo es que quiero ser libre total y hacer lo que me dé la gana. Dices, pues entonces tienes que ir a una isla desierta, es decir, donde no haya otra persona, en una isla desierta donde no haya nadie a quien puedas perjudicar, allí sí, puedes tocar la trompeta o lo que quieras. Entonces, dentro de la clave humana, de humanística, tendremos que tener los siguientes conceptos. Clave saber que la condición humana, podemos afirmar que la convivencia perfecta es muy difícil, es decir, no suele existir precisamente por conflictos de interés, porque todo el mundo quiere necesidades infinitas e ilimitadas, pero los recursos son escasos y limitados. Pero sin embargo, si cumples el óptimo de Pareto, estos conflictos de interés ya son más fáciles de llevar. Luego, es difícil la condición humana porque cada uno tira para su interés, pero si se le explica los derechos humanos y se le explica el óptimo de Pareto, esto ya mejoraría. Así pues, la condición humana es problemática incluso siendo sana. Es decir, no digas, bueno, es que se está chinado. No, incluso una persona lógica y coherente tiene a veces problemas porque la condición humana tiene la tendencia a defender sus derechos y no saber respetar a los demás. Por eso el óptimo de Pareto también ahí es importante. Por ello, debemos entender que hay que cambiar el sistema. Tenemos que conseguir que el sistema controle bien la condición humana. Y por eso la solución, como decíamos aquí, que la política de la especie humana no aprenderá a ser buena hasta que no copie de los mejores. Por eso necesitábamos la importancia de crear el GPL. Entonces, como veis, vamos encajando más piezas del puzzle. El tema en el que expliqué la condición humana, el tema en el que expliqué el GPL, os aconsejo que lo veáis porque son temas muy importantes. Y luego la otra cosa es que debemos intentar basarlo todo en la ciencia. Por eso, cuando lo basamos en la ciencia, conseguiríamos no basarlo en los líderes, que ya sabéis que yo estoy en contra de los líderes y a favor de las instituciones. Eso lo explicaba yo en este tema. Entonces, el concepto de ser libre y de ser liberal y de decir que cada uno hace lo que quiere, dices, tiene sus límites porque hay que respetar el proyecto de vida de cada individuo y la forma de ser de cada individuo, pero sin perjudicar a los demás. Entonces, el estricto respeto a los derechos humanos naturales en un estado profesional que siga las directrices del GPL y que nunca nos pasemos incumpliendo el óptimo de Pareto. Así que, como veis, los temas que he ido tocando son piezas del puzzle, por eso se llamaban conceptos claves. Algunos de los temas, si queréis repasarlos, pues, o si no los habéis visto, os aconsejo que no os los perdáis, porque cambio de sistema, aquí explico por qué la idea de los líderes no es tan buena. Los derechos humanos, que debería saberlo todo el mundo. El GPL, que es la única institución que realmente, lo que yo explico aquí, podría conseguir que se hicieran las cosas, porque claro, a mí nadie me va a hacer ni caso. La economía científica, que veíamos la hipótesis de Hayek, cómo la economía habría que pasarla a la parte científica. La microeconomía, la condición humana, la inteligencia global, los sistemas complejos, todos son temas muy importantes que aconsejo que los miréis. Bueno, muchas gracias. No sé qué tal me habré explicado, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, porque eso me demostraría de que, bueno, pues estáis de acuerdo. Suscribiros si queréis seguir recibiendo más vídeos. El próximo día hablaré del maquiavelismo, es decir, que Nicolás Maquiavelo, que escribió el libro del Príncipe, precisamente a él se le atribuye esa idea de que el fin justifica los medios. Una barbaridad, como ya dije antes, porque justifica los medios siempre y cuando no te saltes el óptimo de Pareto. Así que bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.